Hola estudiantes, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les voy a explicar el tema transposición didáctica. Este ha sido un video muy esperado porque realmente tardé mucho en subirlo, pero bueno, espero que los temas que les explique en este momento les puedan servir para aprender mejor. La transposición didáctica es un proceso en el cual el saber científico o académico sufre de ciertas transformaciones. ¿Por qué sufre de estas transformaciones? Bueno, para poder adaptarlo a un nivel menos técnico y que sea más asequible para los alumnos que no están tan especializados. Es decir, consiste en modificar un conocimiento sabio o erudito que podemos decir que tienen las personas que más han estudiado en cierta área para hacerlo más plausible de ser enseñado. Esta idea fue planteada originalmente por Michael Barrett en 1975 y posteriormente reintroducida por Yves Chamberlain, un teórico de la didáctica de las matemáticas, que lo aplicó en su origen a esta disciplina, aunque posteriormente podemos ver que este concepto ha sido extrapolado a otros campos. ¿En qué consiste la transposición didáctica? Muy simple. Existe un saber erudito o científico que, como ya mencioné, es aquel que ha sido obtenido y elaborado por las instituciones especializadas en un determinado campo del saber, como por ejemplo los expertos en biología, química, psicología, entre muchas otras ramas. Al ser un conocimiento muy técnico, es necesario que como profesores nosotros podamos modificarlo, de tal manera que pueda ser aprendido por personas que no son especializadas en este tema. Entonces, podemos decir que la transposición didáctica implica una serie de fases en la que el conocimiento científico es adaptado progresivamente al nivel de los estudiantes. Este conocimiento se va moldando según los objetivos que tienen las propias instituciones educativas, las autoridades en la educación, los autores, así como los propios profesores que en su aula, pues según con este proceso les van dando cierta utilidad para los estudiantes. El conocimiento científico es entonces sometido a dos transformaciones principales. El primer lugar es la modificación de la forma en que puede ser enseñado y se transforma en un objeto de enseñanza. Es decir, en esta primera transformación se implican las estrategias didácticas y los expertos en estas ramas pues van realizando esta adaptación. Posteriormente se realiza una segunda transformación en la que el docente va a tomar este conocimiento que ya viene modificado por expertos y lo adapta en función a las características del aula. Un ejemplo de esto es lo que hacen los editores de los libros de texto. Toman el conocimiento general y lo que hacen es transformarlo según el nivel al que van a realizar el libro. Ejemplo, si van a realizar un libro de ciencias naturales de primero de primaria, obviamente tienen que transformar todo ese conocimiento al grado que mis estudiantes de primero de primaria lo puedan comprender. Muy diferente es la transformación que realizo para un libro de Química 1 de bachillerato. Es de fundamental importancia que el docente, como un participante de esta transposición didáctica, tome muy en cuenta las características de sus alumnos, las diferencias socioeconómicas, el estado del desarrollo, su nivel cultural y las dificultades de aprendizajes o lingüísticas que puedan tener. Es por eso que encontramos diversos materiales didácticos, incluso tenemos libros braille, algunos elementos didácticos de tipo video, entre otros. Ahora, el docente debe plantearse 3 preguntas en relación al conocimiento que va a enseñar. ¿Cuáles son esas preguntas? La primera pregunta es, ¿qué es lo que va a enseñar? Así de simple. Después, ¿para qué lo vamos a enseñar y cómo lo va a enseñar? Profundicemos un poco en estas preguntas. A estas preguntas las vamos a conocer como los 3 qué. El qué voy a enseñar hace referencia a el contenido. Es la decisión de selección de todo lo que vas a enseñar. Muchas veces los contenidos vienen dirigidos en una estructura programática en una asignatura. Si tú recuerdas, al iniciar una materia, por lo regular tu maestro te presenta un temario. Y esto va a depender del nivel y del área del curso. El docente va a determinar, según su libertad de cátedra, cómo va a trabajar con cada uno de estos contenidos y cómo podría incluso adaptarlos, agregar o quitar algunos. El para qué, obviamente esta es una de las preguntas que muchos estudiantes se hacen. ¿Para qué lo voy a aprender? Bueno, el profesor tiene que preguntarse para qué lo va a enseñar. Es decir, con qué objetivo el docente va a enseñar un saber determinado en un momento del desarrollo del curso. La mayoría de las asignaturas en todos los niveles educativos pues no están implementadas para ser estudiadas con el fin de aprenderlas nada más porque sí.
en teoría deberían ser estudiadas para darle una secuencia y al final mi estudiante logre un área de conocimiento o un desarrollo en cierto campo o disciplina. Es como ejemplo en esta sesión. Ustedes se encuentran ya en cierto nivel educativo, ya atravesaron con materias anteriores que les ayudaban a introducir. Ahora, esta materia te enseña elementos que si tú no hubieras visto los anteriores se te hubiera complicado mucho. Y cuando tú avances a tu siguiente nivel y no comprendiste esto, pues también te va a generar cierta confusión. Es por eso que siempre tenemos un para qué. La siguiente pregunta es el cómo. Y aquí también los estudiantes es donde más juzgan al profesor. ¿Por qué? Porque es el cómo más difícil de superar. Y más aún para los docentes que son nuevos o en ciertas ocasiones para los docentes que han enseñado de la misma manera por 50 años. Elegir la manera en que vas a enseñar un contenido implica conocer muchísimas cosas, entre ellas los mecanismos de aprendizaje de los estudiantes, incluso cómo van cambiando las generaciones. Es el cómo que se enfoca en la didáctica y aquí esta se pone en juego porque no todos tienen la experiencia y no todos tienen pues el bagaje para poder seleccionar las estrategias didácticas adecuadas. Hablemos un poco entonces de la aproximación a la enseñanza. El profesor debe tener especial cuidado a la hora de enseñar los contenidos en el aula, dado que pueden generarse dos tipos de distancias. Primero, la distancia entre saber enseñar y el saber enseñado. ¿Y a qué nos referimos con esto? El docente debe vigilar que el conocimiento a enseñar y aquel que finalmente es enseñado en el aula se corresponden, o que al menos no se encuentren tan alejados a su contenido fundamental. Es decir, que podamos aprender lo que esperábamos aprender. Y después comprender que hay una distancia entre el saber enseñado y lo que mi estudiante aprendió de lo que yo le enseñé. Los alumnos tienen una base de conocimientos previos. Y esto, pues, como ya lo hemos explicado con la teoría de construcción del aprendizaje, le permite adquirir nuevos aprendizajes, los cuales, pues, o te facilitan tu proceso o lo pueden incluso entorpecer. Esto puede dar el caso de que un aprendizaje no haya sido correctamente adaptado a tu nivel del estudiante. Es por eso que tienes que verificar que lo que tú enseñas sea lo adecuado para el nivel de tus alumnos, ni que quede muy inferior a su nivel, ni que sobrepase este nivel. También hay que tomar en cuenta que es muy difícil que todo el contenido enseñado a los alumnos llegue a ser aprendido por completo. El profesor debe tenerlo en cuenta, además de meter la otra parte educativa como la motivación y querer aprender en el estudiante. Es un ejemplo que un profesor te quiera enseñar todas las bases fisiológicas del ser humano como si fueras un estudiante de primero de medicina cuando eres un estudiante de primero de secundaria. Obviamente, tu nivel de desarrollo y de contenidos previos no te permite alcanzar ese nivel. Ahora, tú no podrías llegar a una clase de primer semestre de licenciatura en medicina enseñándoles lo que le enseñarías a un estudiante de primer año de secundaria, porque aquí los conocimientos previos y todas las características de tus alumnos no corresponden. Entre las características de nuestra transposición didáctica como tema principal, es que cuando se ha llegado al final de este proceso, el conocimiento de enseñar presenta una serie de características las cuales deben facilitar el aprendizaje de mi estudiante. 1. La sincretización del saber. El conocimiento de enseñar pertenece a un campo determinado, pero lo que nosotros estamos enseñando es menos específico a este campo. Se sigue perteneciendo al gran campo de estudios, pero al formularlo nosotros lo explicamos de una forma más general. Yo te explico un poco sobre la teoría de la educación, sobre la pedagogía y la didáctica, pero no te estoy hablando de todo este campo, sino te estoy dando elementos muy, muy generales. Después hay que comprender la despersonalización del saber. Todo conocimiento académico tiene varios autores. A medida de que nosotros vamos adaptando estos elementos a ser menos especializados para enseñarlos, pues lo que el autor dijo de manera textual pues se va a ir perdiendo y obviamente se va a ir complementando con lo que dijeron otros autores. Después, la programabilidad de la adquisición del saber. El conocimiento a enseñar se ha elaborado de tal manera que permite ser introducido, explicado y concluido de manera clara, o al menos así debería de ser.
Es decir, está pautado para ser explicado en un contexto escolar y garantizar que mi estudiante aprenda. Si yo logré una correcta transposición didáctica, he diseñado un curso con un contenido que según mis programas y mis tiempos puede ser aprendido. Y de último, hablemos de la publicidad y control social de los aprendizajes. Cuando tú modificas un saber para llegar a personas con niveles menos especializados, el conocimiento enseñar puede llegar a un público más amplio, permitiendo que éste pueda ser expuesto por diferentes medios de comunicación y de socialización. Y gracias a ello se puede ejercer un cierto control sobre una cultura o población. Esto ha sido mi tema de transposición didáctica. Espero que les haya quedado muy claro y próximamente seguiré subiendo videos en relación a estos temas. Bye.